En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer un llaverito de Minion chiquito y súper fácil. El tamaño de este Minion son 7 centímetros aproximadamente. Y si no sabes absolutamente nada sobre cómo tejer, no te preocupes porque te voy a ir enseñando paso a paso desde cero. Aquí en pantalla te voy a dejar los materiales que necesitas para hacer este proyecto. Vamos a estar utilizando un gancho de 3 milímetros para que nos quede de 7 centímetros. Si tú lo quieres hacer más grande, utiliza estambre y gancho más grueso, y si lo quieres más pequeñito, utiliza gancho y estambre más delgado. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartis. Vamos a comenzar con color amarillo para hacer el cuerpo del Minion. Comenzamos con un anillo mágico, vamos a tomar el estambre, rodeamos nuestros dos deditos formando una cruz y regresamos para sostenerlo con el pulgar de nuevo. Volteamos y nos van a quedar dos vueltas. Vamos a pasar el gancho primero por debajo, luego por arriba, jalamos para sacar, vamos a girar el gancho y por el estambre que nos queda más largo, vamos a tomar hilo y de esta manera lo pasamos por la hebra para hacer una cadenita. Pasamos el gancho de nuevo por el centro del anillo, tomamos hilo, sacamos y ahora vamos a tener dos hebras. Vamos a tomar hilo y pasamos el gancho por ambas hebras para tener nuestro punto bajo. Vamos a repetir hasta completar 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Pasamos el gancho dentro del anillo, tomamos hilo, sacamos, tenemos dos hebras, tomamos hilo y pasamos por ambas. Ya tenemos nuestro segundo punto bajo y vamos a tener que hacer 6 más para completar los 8 puntos bajos. Ya que terminamos, nos va a quedar una fila así. Vamos a tomar el hilo que nos quedó solito y jalamos para juntar ambas puntas. Vamos a pasar el gancho por el primer punto bajo que hicimos, por el centro. Tomamos hilo, sacamos y tenemos nuestras dos hebras, pero aquí vamos a hacer un punto deslizado pasando la primera hebra dentro de la segunda. De esta forma. Tomamos hilo, pasamos para hacer una cadenita extra y en el punto bajo, esta es la cadena que acabamos de hacer, en esa no, sería en el punto bajo, vamos a pasar nuestro gancho, hacemos otro punto bajo y lo marcamos. De aquí vamos a hacer aumentos en toda la vuelta. Para hacer los aumentos, en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, así que en el mismo punto vamos a hacer un segundo punto bajo y así pasar de un punto a 2 y hacer el aumento. Vamos a repetir esto toda la vuelta haciendo 2 puntos bajos en cada punto para pasar de 8 puntos a 16.
Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestra cadenita y el punto bajo para marcarlo. Vamos a tomar de nuevo el hilo que nos quedó solito y lo jalamos con cuidado para cerrar el anillo mágico. De aquí vamos a continuar haciendo un punto bajo, que sería el que tenemos marcado, y en el punto que sigue hacemos un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento y así toda la vuelta. Lo tenemos que repetir 8 veces para completar toda la vuelta y tener 24 puntos. Hasta aquí llevamos 3 vueltas ya hechas. Así que vamos a continuar haciendo 4 vueltas más de 24 puntos bajos normales, sin aumentos y sin disminuciones. Cortamos y cerramos. Y ahora, normalmente pasamos el gancho por el centro del punto bajo, pero ahora lo vamos a pasar por arriba, en medio de las 2 hebras que forman el punto bajo, para tomar únicamente la hebra que está atrás. Vamos a cambiar a color negro. Para esto vamos a doblar nuestro estambre de esta manera para formar un círculo. Tomamos la hebra larga, la vamos a pasar por detrás y con el gancho vamos a sacar la hebra que quedó al centro del círculo para formar una cadenita. Pasamos por la hebra de atrás y de aquí vamos a continuar haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Tenemos que tener 24 puntos. Y para esto vamos a pasar de nuevo el gancho para tomar la hebra de atrás, tomamos hilo, sacamos y tenemos nuestras 2 hebras. Vamos a pasar la primera por la segunda de esta forma, repetimos y así hasta completar los 24 puntos.
Ya que completamos toda la vuelta, hacemos una cadenita extra y ahora vamos a pasar el gancho hasta la parte de abajo del color negro y por arriba del color amarillo. Vamos a hacer un punto bajo normal, cubriendo los puntos deslizados que acabamos de hacer. Marcamos nuestro primer punto y vamos a continuar haciendo una vuelta de 24 puntos bajos, cubriendo completamente los puntos deslizados. Si quieres entender mucho mejor cómo hacer el cambio de color, te dejo un tutorial aquí en donde te explico más detalladamente cómo hacerlo para que te quede perfecto. Cortamos y cerramos. De aquí vamos a continuar igual, vamos a pasar el gancho por arriba del punto para tomar la hebra de afuera. Cambiamos a color amarillo. Y hacemos una vuelta de 24 puntos deslizados por la hebra de atrás. Ya que completamos toda la vuelta, hacemos nuestra cadenita y continuamos haciendo los puntos bajos por arriba de los puntos deslizados. Vamos a hacer toda la vuelta igual hasta completar los 24 puntos y terminar el cambio de color. Y de aquí vamos a continuar haciendo 7 vueltas más de 24 puntos bajos normales. Nos va quedando algo así el cuerpo y de aquí vamos a continuar con un punto bajo y una disminución, repitiéndolo 8 veces para tener 16 puntos. Vamos a pasar de 24 a 16. Para hacer una disminución vamos a pasar el gancho por el punto bajo, tomamos hilo y sacamos.
Y antes de cerrar vamos a pasarlo por el punto que sigue. Tomamos hilo y sacamos y tenemos 3 hebras. De aquí vamos a pasar el gancho por las 3 y así vamos a convertir 2 puntos en 1 para hacer la disminución. Repetimos, hacemos nuestro punto bajo y después la disminución. Y así hasta completar toda la vuelta. Rellenamos el cuerpo y terminamos con una vuelta de 8 disminuciones. Dejamos un poquito de hilo para cerrar la pieza. Cerramos con un nudito. Para cerrar la pieza con ayuda de una aguja para estambre, vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos para tomar solamente la hebra de afuera. Pasamos la aguja por todos los puntos. Jalamos con cuidado y hacemos un par de nuditos. Escondemos el sobrante entre el tejido y así nos va quedando el cuerpo de nuestro minion. Para hacer los brazos vamos a comenzar con color negro, haciendo un anillo mágico de 3 puntos. Juntamos las puntas y cerramos con un punto deslizado. Hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta, marcamos y aquí ya tenemos un punto.
En los otros 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada uno para terminar la vuelta con 5 puntos. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico. Pasamos nuestro gancho por el punto bajo completo y cambiamos a color amarillo. Hacemos nuestro primer punto bajo normal. Y aquí vamos a continuar haciendo 3 vueltas de 5 puntos bajos en color amarillo para terminar nuestro bracito. Así nos queda el bracito. Tenemos que dejar un poco de hilo para poder coser la pieza y tenemos que hacer 2 bracitos iguales. Para hacer las piernas igual vamos a comenzar con color negro, iniciando con un anillo mágico de 4 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos nuestro nuevo primer punto y marcamos. Ya teniendo nuestro primer punto, vamos a hacer aumentos en los 3 puntos que faltan. Así vamos a completar 7 puntos al final de la vuelta. Cortamos y cerramos. Cerramos el anillo mágico. Y de aquí vamos a cambiar a color azul. Y vamos a terminar haciendo 2 vueltas de 7 puntos bajos en color azul.
Cortamos suficiente hilo para coser y cerramos. Rellenamos un poquito las piernas. Y así nos tienen que quedar. Tenemos que hacer 2 iguales y con el mismo color azul vamos a hacer el traje. Comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces hasta tener 24 puntos. Y seguimos con 7 puntos bajos y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 27 puntos. Y de aquí vamos a continuar haciendo 5 vueltas más de 27 puntos bajos. Ya que terminamos nuestras vueltas, vamos a hacer 3 puntos bajos. De aquí vamos a hacer cadenas. Para esto tomamos hilo, pasamos por la hebra, tomamos hilo, pasamos y así hacemos 3, 4 y 5. De aquí vamos a contar un punto, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto pasamos nuestro gancho y hacemos un punto bajo. Continuamos con 6 puntos bajos más.
y hacemos de nuevo 5 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el sexto hacemos un punto bajo. Y terminamos con 6 puntos bajos, completando los 27 puntos que teníamos al inicio. Cortamos y cerramos. Opcionalmente puedes dejar la hebra larga para coser, aunque no es necesario. Y de esta forma nos va quedando el overall de nuestro minion. Ahora para hacer los lentes vamos a comenzar con color blanco, haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Y continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cortamos y cerramos el anillo mágico y ahora vamos a pasar el gancho. En lugar de pasarlo normal, recto, lo vamos a pasar hacia arriba para sacar el gancho por el centro del punto y tomar únicamente la hebra del frente. Cambiamos a color gris. Y así vamos a hacer 12 puntos bajos en toda la vuelta, pero tomando la hebra del frente. Y cortamos hilo. Y con una aguja para estambre vamos a esconder el hilo que nos quedó solito a través del tejido. Y así nos queda el lente para los ojitos y tenemos que hacer 2 iguales. Los bracitos los vamos a colocar 2 vueltas por debajo de la línea negra, justo a la mitad del cuerpo, y comenzamos a coser.
Le ponemos el traje a nuestro Minion. Y así nos va quedando. Las piernas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 4 por la parte de abajo del cuerpo y las vamos a coser tomando parte del overol y del cuerpo para que así no se mueva ninguna pieza. Para los ojos vamos a tomar nuestro ojito de seguridad de 10 milímetros y entre el anillo mágico y la segunda vuelta en color blanco vamos a pasar nuestro ojito de esta forma, y si tú quieres aquí puedes colocar la gomita de seguridad. Yo no se la voy a poner porque vamos a poner silicón por todo nuestro ojito, pero si tú le pones la gomita de seguridad te recomiendo mejor coser la pieza. Vamos a marcar el centro del cuerpo del Minion con un alfiler y en el punto de a un ladito vamos a perforar con ayuda de un gancho de esta manera y así vamos a poder pegar nuestro ojito a través del agujerito que acabamos de abrir y lo pegamos con silicón. Repetimos lo mismo del otro lado y así nos va a quedar de esta forma. Por último, opcionalmente puedes bordar unos puntitos o con fieltro color negro vamos a hacer 2 círculos pequeñitos para pegarlos a los tirantes del overol y así terminamos nuestro Minion. Por último colocamos el llavero . Y listo, hemos terminado nuestro llaverito de Minion. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y nos vemos en el siguiente video. Bye.